Bienvenidos a esta capacitación en poda de arbolado urbano, una actividad que estamos organizando en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones. En este caso tendremos la participación de un especialista en cuestiones de arbolado urbano, que es el ingeniero forestal Ramiro Vicente, con vasta experiencia en esta temática. Y el motivo por el cual hemos decidido llevar adelante estas capacitaciones en forma virtual es porque existe una alta demanda de parte de los municipios de nuestra provincia respecto de esta temática, respecto del correcto manejo del arbolado urbano. Así que hemos buscado la alternativa virtual para hacerlo, para dar herramientas para un mejor manejo de un recurso tan importante como es el arbolado urbano. Espero que lo disfruten y que resulte útil a las labores de los municipios. Mi nombre es Ramiro Vicente, yo soy ingeniero forestal y hoy vamos a hablar un poco de lo que es poda de árboles, haciendo hincapié en los árboles de alineación o árboles de vereda. Aunque los criterios que vamos a ver aplican también a árboles que están en espacios, digamos, de jardín, ¿no? de un parque, una plaza o un patio de una vivienda, o en un campo, por ejemplo. Bueno, lo primero que hay que entender es que la poda de árboles es una herramienta más que nosotros tenemos dentro de lo que es la gestión o el manejo del arbolado urbano, y que como primer premisa que vamos a manejar siempre es entender que la poda no puede hacerse si nosotros no tenemos en claro cuál es el objetivo de lo que queremos lograr. Es decir, si yo no tengo muy claro por qué voy a podar, no puedo intervenir un árbol. No se puede podar por podar. Que en realidad ese criterio debería ser para cualquier tipo de poda. Así sea de un arbusto, por ejemplo, también. Es decir, tenemos que tener en claro el objetivo, el para qué y el por qué. En función de eso vamos a definir qué tipo de poda vamos a aplicar y que sea una poda específica para esa situación. ¿Qué vamos a ver? Básicamente los criterios generales de poda, la época adecuada para podar, el tipo adecuado de corte que nosotros tenemos que hacer con los árboles y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el criterio que denominamos de mínima intervención posible, es decir, la poda siempre tenemos que buscar de que sea lo menos posible, nosotros remover la menor cantidad posible de ramas de un árbol. Bueno, entonces vamos a diferenciar lo que es la poda digamos, de los árboles, como decíamos, de vereda. Tienen una particularidad. Nosotros los árboles, un árbol que está creciendo en el ámbito rural es un árbol que no tiene problemas, que se desarrolla, que se expresa su copa tal cual debe expresarse, en su ancho, en el alto. Ese mismo árbol, esa misma especie, cuando la plantamos en una vereda, empiezan a aparecer un montón de conflictos. La vereda en sí, es decir, el solado, las baldosas, el cordón cuneta, el asfalto, los cables de servicios, ya sean de fibra óptica, de electricidad, de telefonía, de lo que sea, la vivienda, la iluminación, las columnas de alumbrado público, bueno, todo eso, el tránsito, grandes vehículos, hace de que nosotros tengamos que realizarle ese árbol o intervenirlo con poda de manera que pueda convivir en esa situación urbana distinta a la que se encontraba ese mismo árbol en un ámbito rural o de bosque. Esa, digamos, sería la argumentación de por qué nosotros vamos a podar
en el ámbito urbano, porque el árbol básicamente se encuentra con conflictos con otros elementos de la infraestructura urbana. Insistimos con esto de tener en claro los objetivos. Muchas veces nos vamos a encontrar con que hay errores en cuanto a la definición del objetivo de la poda. Por ejemplo, muchas veces la gente plantea que cuando vemos ya, de que cuando empiezan a caer las hojas en el otoño, o antes incluso, hay que podar. Bueno, eso es un error gravísimo, porque en realidad, como vamos a ver, hay dos momentos claves donde no se debe podar, que es cuando el árbol está en brotación, es decir, cuando está arrancando la brotación, y justamente cuando el árbol está perdiendo las hojas. Ese es el momento que no hay que podar, porque son los momentos fisiológicos donde el árbol está movilizando reservas. Otro fundamento por lo cual muchas veces escuchamos que se poda es para darle fuerza al árbol. Entonces se mutila un árbol, se le descopa completamente porque, bueno, no le vamos a dar fuerza. El año que viene va a estar más verde, va a estar más tupido. Y en realidad estamos haciendo cometemos un grave error ahí, porque no le damos fuerza al árbol. Sometemos al árbol a un estrés tal, al removerle completamente la copa, que necesita rebrotar otra vez y rearmar esa copa. Eso a costa de tener una baja importantísima en sus reservas, que es lo que obliga a brotar ahí. Otro tipo de poda que se utiliza, digamos, es el descope o el desmoche del árbol por seguridad. ¿Por qué no? Porque si es muy alto se va a caer. Y en realidad eso es un error también grave, porque los árboles tienen su altura lógica dada por su magnitud, dada genéticamente. Entonces vamos a tener árboles de 4, 5, 6 metros, como puede ser una acacia bola, un paraíso sombrilla, aromos, y árboles más grandes, los fresnos, los plátanos de 12, 15, 20 metros incluso, algunos más. El tema es que cada árbol genéticamente tiene una estructura determinada de copa, y esa estructura es la que permite que el árbol resista las situaciones de viento, es decir, las cargas de viento. Cuando yo modifico esa estructura, sobre todo cuando uno descopa completamente el árbol, ahí empiezan los problemas, porque ese es el riesgo, ahí se genera otra vez el riesgo, es decir, yo estoy generando una copa nueva que no es la copa adecuada. ¿Y cuáles serían los momentos o los argumentos válidos para podar? Bueno, ya los estuvimos viendo recién o estuvimos charlando. Cuando hay un peligro sobre bienes o personas, ramas quebradas, por ejemplo, ramas secas de un árbol, cuando hay la necesidad de despejar para tránsito vehicular, para tránsito peatonal, despejar para lograr una mejor iluminación del alumbrado público. También podar cuando hay cables, pero eso vamos a ver que hay una técnica específica de poda para cableado aéreo. Bueno, entonces que nos debe quedar en claro algunas premisas básicas, que son que la poda debe responder a objetivos específicos, la misma debe ser moderada y estar correctamente efectuada. Es decir, normalmente hablamos de que no se debe podar en una temporada más allá del 25% del volumen total de ramas. Y correctamente efectuada es esto de ajustar la técnica adecuada al objetivo que nosotros buscamos. Bueno, y otra premisa básica que vamos a ir viendo es que las mutilaciones no son una técnica de poda, al contrario, es una técnica de remoción de la copa que nada tiene que ver con la poda, que no resuelve nada, al contrario, genera muchísimos más problemas, entre ellos el ingreso de patógenos, es decir, hongos, pudriciones en el árbol que debilitan la estructura mecánica del árbol, de resistencia del árbol, que lo terminan provocando su muerte en un plazo más corto del que el árbol va a vivir normalmente para esa especie. Y además, bueno, estéticamente son un problema. Es también un problema estructural, como decíamos, porque las brotaciones que se generan
modifican la estructura del árbol desde el punto de vista de su seguridad. Bueno, entonces las mutilaciones son esas podas severas donde se remueve totalmente la copa. Insistimos con que no es lo correcto. Se arrastra este tipo de poda de diferentes orígenes. Algunos son culturales, porque la poda relacionada con la poda de frutales, por ejemplo, de árboles frutales, ciruelos, manzanas, peras, los frutales de carozo, tiene una poda severa, no siempre, pero en la técnica de poda de frutales, incluso hasta se hace anualmente, pero tiene otro objetivo ahí. El objetivo de podar un frutal es, en una plantación de frutales, es lograr una mayor producción y de mejor calidad de fruta, cosa que nosotros no buscamos con los árboles de vereda o árboles de un parque, donde lo que buscamos es otra cosa: sombra, protección, disminución de los efectos del viento. Bueno, el objetivo, que es lo primero que planteamos cuando iniciamos la charla, es completamente diferente. Entonces, se arrastra ese error de trasladar técnicas de poda de producción a técnicas de poda que nada tienen que ver con la producción. ¿Bien? Bueno, la otra es por miedos, como decíamos. Muchas veces se cree que disminuyendo esa altura del árbol, el árbol no se va a caer, cosa que nada tiene que ver. Entonces, digamos, esos criterios tenemos que, ya les digo, removerlos completamente del criterio de poda. Eso nada tiene que ver con la poda del arbolado urbano. Decíamos entonces que esa poda genera una brotación abundante, mal anclada, es decir, se llaman brotes epicórmicos, que no tienen un buen anclaje de madera. Entonces es mucho más débil toda esa estructura. Es más riesgoso un árbol mal podado que un árbol no podado, eso se los aseguro. Es riesgoso en cuanto a los criterios que estamos viendo, sobre todo del efecto de una carga de viento, por ejemplo. Bueno, y respecto a esto, entonces lo que vemos es esto, ¿no? La acción que tiene la energía del viento sobre el árbol. Nosotros lo que vemos habitualmente, algo que lo vemos todos cuando hay un día de viento, es que los árboles se mueven mucho, ¿no? Les planteo que en algún momento se tomen ese trabajo de observar qué pasa con un árbol en un día de viento. Es decir, vamos a ver que la copa se amaca, acompaña el viento, desde sus ramas más finas, desde los extremos de las copas, hacia el centro. Es decir, el tronco principal prácticamente no se mueve, y sí en los extremos se amaca esa copa. Eso está dado porque el árbol normalmente se desarrolla desde un tronco principal, muy grueso, se divide en ramas secundarias, más finas que el árbol que el tronco principal, ramas ramas secundarias que son más finas que las primarias, ramas terciarias que son más finas que las secundarias, y así hasta que llega a las ramillas de los extremos y las hojas. Esa disminución en el diámetro, yo para explicarlo se lo asemejo, para que se entienda fácil, a una caña de pescar, ¿no? La caña de pescar, de donde nosotros la agarramos, más gruesa, y en la punta es mucho más fina. ¿Qué me permite eso? Que cuando yo tiro la caña, nosotros le ponemos una línea con un peso, se amaque, es decir, se cargue de energía por el peso y salga disparada. Es decir, esa energía me ayuda a disparar ese peso con esa línea. Acá pasa más o menos lo mismo. Esa flexibilidad inicial me permite disipar esa energía del viento. Es decir, no toda la carga va al árbol, sino que parte se disipa y una parte va a cargar la estructura del árbol. Eso es fundamental y es necesario, y es la base o es el principio de la mecánica de cómo resiste un árbol la energía del viento. Cuando yo elimino esa estructura que es natural y que el árbol la tiene, por eso es muy importante entender esto de que nosotros al modificar con poda modificamos la estructura. La nueva estructura generada es completamente distinta. No hay esas ramas nuevas que se generan, que nosotros decimos cuando le damos fuerza, tienen mal anclaje, insisto, con que son brotes epicórmicos, es decir, hay un mal anclaje en el tronco. Y segundo, no hay una disminución de diámetro, es decir, es como una especie de palo único, de único diámetro. Eso me genera
que ante esta carga de viento no funcione como una caña de pescar, volviendo a este ejemplo para entenderlo, sino que funcione como un palo de escoba. Es decir, no hay flexibilidad. Al no haber flexibilidad, se quiebra, lo más probable es que se quiebren ramas, y en algunos casos la caída completa del árbol. Entonces esa es la importancia de entender que no tenemos que modificar. Vamos a ir viendo imágenes de estructuras de copa sin modificar. Yo les estoy mostrando unas acacia bola que no tienen poda, y van a ver se ve esto que yo les comento de tronco principal, ramas primarias, ramas secundarias, ramas terciarias. A medida que se arrima hacia los extremos se achica. Hay una buena porosidad y una porosidad adecuada, y cuando yo hago una poda severa, lo siguiente que veo es la regeneración de la copa a partir de esa poda severa. Es una copa muy densa, muy distinta a la copa natural, inicial. También estamos viendo con ejemplos con fresnos. Fresnos que nunca fueron podados, tienen esa estructura mucho más homogénea, respetan la forma original del árbol, y tiene una resistencia distinta que cuando intervenimos con una poda severa. Bueno, el siguiente paso es comprender o aprender lo que nosotros denominamos como corte apropiado de poda. ¿Qué es el corte apropiado? Bueno, antes de ingresar en lo que son las técnicas de poda que vamos a explicar cómo se hace un corte correcto de poda. El corte correcto está relacionado con la necesidad de que nosotros cuando hacemos un corte de poda, de algún modo estamos provocando una herida. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es exponer tejido interno al exterior. Es decir, todos sabemos que los árboles tienen una corteza que tiene las funciones de protección del medio ambiente con el interior. Dentro de esa corteza hay madera, hay fibras o tráqueas, depende, pero traqueidas, perdón, que son el sistema vascular del árbol y a su vez también el sistema de sostén. Entonces, todo eso funciona a nivel interno. La corteza funciona como protección de todo eso. Si yo remuevo la corteza, que es lo que ocurre cuando hago un corte de poda, estoy exponiendo el interior a las condiciones medioambientales del ambiente. Es decir, pueden ingresar hongos, pueden ingresar bacterias, insectos que encuentran madera con mayor contenido de humedad, más blanda. Entonces, eso no es bueno para el árbol. Por ende, tenemos que hacer un corte adecuado de manera de que la planta arranque con el mecanismo de cierre o mecanismo de cierre de ese corte. Ese mecanismo de cierre en parte se denomina compartimentalización. Antiguamente cometíamos el error de hablar de cicatrización, y eso no es así, porque la cicatrización es en los animales, digamos, ¿no? Acá no existe eso. La compartimentalización es una especie de, digamos, de algún modo se asemeja a la cicatrización, no es lo mismo, insisto, pero es a nivel celular, es a nivel de las células de la madera. Bueno, ¿y cómo se hace este corte? Este corte se hace iniciando los cortes por fuera de lo que se denomina arruga de corteza y por fuera de lo que llamamos el cuello de rama. ¿Esto qué pasa? Esto lo que genera es que ese corte se cierre adecuadamente con un nuevo tejido que se va formando de cierre en ese corte, ¿no? En la planta. Si yo no hago el corte correcto, lo hago muy alejado del punto, digamos, de la arruga de corteza y por fuera del cuello de rama, no va a ocurrir un buen cierre, o a veces no arranca ese cierre, y queda un tejido muerto. Y si lo hago por detrás de eso, es decir, hago un corte muy neto, también pasa lo mismo. Corro el riesgo de que eso no funcione como debe funcionar. Miren, por ejemplo, en esta imagen hay los ejemplos de un corte bien hecho.
La arruga de corteza es bastante fácil de encontrar. Es cuando nosotros tenemos la rama y el tronco principal en el ángulo donde se une la rama al tronco, se forma una especie de arruga. ¿Por qué? Porque hay dos crecimientos. Entonces la corteza tiene otra textura, incluso hasta como un abultamiento. Esa es la arruga y ese es mi límite, de ahí hacia adelante. Por debajo de la unión, no arriba, sino debajo de la unión, se forma lo que es como una especie de abultamiento, ese es lo que se llama el cuello de la rama, y entonces eso es lo que me indica el ángulo que tengo que abrir. En la imagen que les planteo, vemos un corte bien hecho a la izquierda, donde se indica bien la arruga de corteza, y los dos cortes hacia la derecha, mal hechos. El primero, el del centro, porque elimino la arruga, fíjense que corto muy pegado al tronco, y en el segundo, el que está bien hacia la derecha, vemos que el corte está muy alejado de la arruga de corteza, entonces queda una especie de tocón, de tronquito, que no es beneficioso eso, porque eso probablemente se cierre, no se cierre y se seque, perdón. Bueno, ejemplos de cortes bien hechos, cortes correctos. Fíjense, la imagen de la izquierda, abajo hay un buen, el corte de abajo ya cerrado completamente. Estos dos cortes más nuevos hacia arriba, fíjense que se nota claramente la arruga de corteza, el pequeño abultamiento que hay debajo, y el corte por fuera de esos dos elementos, por fuera de la arruga y por fuera del abultamiento de abajo. En las dos imágenes de arriba, hacia el centro y la derecha, vemos lo mismo. La arruga, el abultamiento y el corte por fuera de esas dos estructuras. Bueno, ¿qué pasa también? Nosotros decimos que cuando tenemos ramas de mucho peso, ramas muy largas o ramas pesadas, este corte que uno iniciaría de arriba hacia abajo, sería lo que uno intentaría siempre hacer, nos encontramos con que cuando yo voy por la mitad del corte, a veces cuando la rama es muy pesada o es muy larga, el mismo peso de la rama la lleva hacia abajo, y esa caída o ese desgaje que se está produciendo de la rama me provoca que ese corte no sea un corte adecuado. ¿Por qué? Porque se quiebra, no queda un corte neto, que es lo que yo debo buscar, un corte bien hecho, neto, un corte prolijo, y a veces hasta es peor porque de última eso se arregla volviendo a cortar, pero a veces arrastra corteza, es decir, en el corte se lleva una lonja de corteza, lo cual es difícil de cerrar después para el árbol. Entonces, cuando tenemos ramas largas, aplicamos una técnica de un corte en 3 pasos. Como ven en la imagen, se denomina el corte, digamos, lo llamamos de los 3 pasos A, B y C. Primer paso es, ¿cuál es el objeto de este corte? Primero eliminar peso, y una vez que elimino peso, sí voy al corte, como decimos, por fuera de la arruga y por fuera del cuello. Entonces lo primero es, a unos 10-15 centímetros desde la unión de la rama con el tronco, hago el corte A, que es de abajo hacia arriba, más o menos hasta la mitad de la rama. Segundo paso es hacer el corte B. El corte B se hace de arriba hacia abajo y unos 2 o 3 centímetros por delante del corte A. Entonces cuando yo arranco a cortar, me va a pasar lo que me pasaría si hiciera mal, es decir, la rama va a empezar a caer por el peso, pero como le hicimos primero el corte A, esa va a ser la limitante de la caída, del corte. Luego de eso, ¿qué va a estar pasando? Me va a quedar un toconcito de 10-15 centímetros, que ya no tiene peso, ya es manejable, y ahí sí vamos a hacer el corte C, que es el que hacemos por fuera de la arruga y por fuera del cuello, de arriba hacia abajo. Las imágenes que están viendo lo van a ver incluso con fotografías del corte como corresponde. Bueno, el otro, esto que decíamos de no dejar muñones, que son esos tronquitos que a veces vemos que quedan,
Decíamos que eso no es para nada bueno porque se empiezan a secar. Y lo que vemos en esta imagen es el ejemplo de un árbol con una poda bien hecha, donde ocurre un cierre correcto de ese corte por parte de la planta, comienza la compartimentalización, y el otro caso donde no quedan esos muñones y donde vemos en la imagen, esto que estamos viendo como si fuera un corte longitudinal del árbol, bueno, que el cierre no es correcto, esas ramas, esos toconcitos que quedaron se secaron, se murieron, y es tejido expuesto, y ese tejido expuesto generó que, o favoreció que ingresaran hongos que están desarrollando una pudrición que nosotros desde afuera no la vemos muchas veces. Eso no es bueno porque toda pudrición genera un debilitamiento mecánico de la resistencia mecánica del árbol. La pudrición es un ablandamiento normalmente de tejidos, degradando celulosa, lignina, que son los elementos de sostén del árbol, y eso termina siendo una debilidad mecánica. Una debilidad mecánica implica de que ahora hay otro peso arriba, hay una carga arriba, que se distribuye en menos superficie. Entonces eso, insisto con esto de que volvemos desde el inicio otra vez. En claro los objetivos de poda y ser consciente del efecto que tiene cualquier intervención de poda sobre el árbol. Bueno, en estas fotos que vemos hay lo que se llaman cortes dejando muñón, es decir, lo que veíamos recién, lo que hablábamos recién, ese muñón muy largo por fuera de la arruga y del abultamiento del cuello de la rama. ¿Qué pasa ahí? Bueno, estamos viendo en estas imágenes pedacitos de madera, tronquitos de madera secos, es lo que les digo. Lo que veíamos en la imagen anterior, seguramente si cortáramos estos árboles de las imágenes, veríamos que hay una pudrición avanzando hacia el interior del árbol. Bueno, visto esto, hasta acá vimos la necesidad de tener en claro los objetivos de poda, la necesidad de tener los criterios de poda responsable, el criterio de mínima intervención posible, de no superar ese 25% del volumen total de copa. Vimos también la importancia de entender cómo funciona la copa de un árbol ante cargas, básicamente de viento, y cómo me condiciona eso a la hora de podar.